Habíamos adelantado, vamos a tocar el tema de las modificaciones impositivas en la ley de presupuesto 2023. Como ustedes saben, esta ley de presupuesto tiene cabida a través de la ley 27701, que fue publicado recientemente en el Boletín Oficial el día 1 de diciembre. Y este tema de las modificaciones impositivas en la ley de presupuesto es lo que no deberíamos dar, porque obviamente la ley de presupuesto no puede tener por su naturaleza este tipo de disposiciones impositivas. Por eso, el punto de arranque lo damos recordando la ley 24.156, esta ley de administración financiera, donde nos está diciendo que la ley de presupuesto va a contener las normas que se relacionen directa y exclusivamente con lo que tiene que ser, o sea, con la aprobación, con la ejecución y la evaluación del presupuesto de que forma parte. Por lo tanto, la ley de presupuesto no puede contener disposiciones de carácter permanente, no puede reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos. Fíjense que justamente esta disposición de la ley 24.156 es la que resulte permanentemente violada en las distintas leyes de presupuesto, porque justamente las leyes de presupuesto contienen esto, o sea, se reforman, se derogan leyes vigentes y aún se crean nuevos tributos, como es el caso de lo que seguidamente vamos a ver. Y el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es el artículo 66 de esta ley de presupuesto, que se vincula a los embargos, medidas precautorias o cautelares. Y esto está vinculado a los juicios de ejecución fiscal. Obviamente se aprovecha la ley de presupuesto para ir subsanando problemas que existen en la parte tributaria. ¿Qué ocurre? En realidad, el artículo 92, en el último párrafo de la ley de procedimiento, en el marco de un juicio de ejecución fiscal, sobre las cuentas bancarias, establece ahora con esta modificación que esas embargos, medidas precautorias o cautelares también van a resultar de aplicación para las cuentas no bancarias o de pago y respecto de las entidades en las que se encuentren abiertas. Hasta el momento, la ley de procedimiento establecía este tipo de medidas precautorias respecto de cuentas bancarias, pero no establecía el resto, y esto es lo que dio origen ya a alguna jurisprudencia, que inclusive en la parte de resumen jurisprudencial vamos a analizarlo. Con lo cual, lo que está buscando esta norma es ampliar las facultades del fisco de los embargos, las medidas precautorias o las cautelares en el caso de las cuentas que no sean bancarias o de pago. Esto, en definitiva, ¿a qué apunta? Apunta al uso de las nuevas tecnologías en las cuentas de pago, la CBU, por ejemplo, el tema de mercado de pago. Y va a afectar a las empresas proveedoras de los servicios financieros que ofrecen cuentas de pago a sus clientes para ordenar o para recibir pagos, o sea, los llamados PSP o las billeteras virtuales. Con respecto a esto, sabemos que hay un régimen de información, 4614, la resolución de la FIB, la comunicación del Banco Central, la A6929. Pero toda esta norma produce una problemática de interpretación respecto de las criptomonedas, es decir, cómo jugaría el tema de las criptomonedas fundamentalmente por los saldos en los exchanges centralizados con la cesión de la custodia de las llaves privadas. Aquí entonces se visualiza una dificultad con las billeteras sin custodia o hardware wallets para almacenar las llaves, donde decimos que solo el titular posee el control sobre las mismas.
En segundo lugar, tenemos otra modificación, que es la del artículo 67, con respecto a las facultades que se otorgan al Poder Ejecutivo en el impuesto a las ganancias. Es básicamente incrementar durante el año 2023 los montos que establece la propia ley, que se refiere al sueldo anual complementario con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración o haber bruto no supere determinadas sumas que establece la ley, y la deducción especial de 2,5 a 3,8 veces. Esto indudablemente es producto del tema de la inflación y cómo entonces se tienen que ir dando estas normas de autorización, de actualización. Respecto del puente al empleo, el artículo 68 de la ley de presupuesto se refiere justamente al tema de la asignación dineraria, que en definitiva ha sido creado por el artículo tercero del decreto 551, que se imputa a cuenta de la remuneración. Esta es la posibilidad que tienen los empleadores, entonces, de poder emplear a una persona que tiene planes. El monto de esos planes se imputa como pago a cuenta de la remuneración. Y lo que establece el artículo 68 es que no será considerado a los efectos de la determinación de aportes y contribuciones. Se computa entonces como una remuneración imponible a efectos de las demás disposiciones laborales y previsionales, pero no a los efectos de la contribución previsional. Respecto del blanqueo de la construcción, artículo 71, hay una nueva modificación. Acá lo que hemos puesto nosotros es cómo resultó la votación en diputados, o sea, votos positivos 126, votos negativos 118 y dos que no se pidieron. O sea que vemos con la votación que tuvo realmente muy reñido. Acá establecemos un nuevo destino de los fondos, que es la adquisición de un inmueble usado, porque hasta el momento la ley, como habíamos señalado, solamente se refería a los inmuebles nuevos. Esta disposición, que ya es ley, también permite la adquisición de un inmueble usado con estos requisitos: que el destino exclusivo sea la casa habitación del declarante de los fondos y de su familia, o que sea utilizado con destino a casa habitación del locatario y de su familia. O sea, al uso de la casa habitación, o que sea destinado en definitiva a locación. Pero esa locación tiene que tener como destino la casa habitación del locatario y de su familia, y a su vez el plazo no puede ser inferior a 10 años. Acá es importante señalar que en ambos supuestos, es decir, que se utilice como casa habitación o en la parte de locación, el valor de adquisición tiene un límite, y el valor de adquisición debe resultar igual o superior a 2 veces el importe de los inmuebles destinados a casa habitación no alcanzado por el impuesto, o sea, lo previsto en el segundo párrafo del artículo 24, vigente ese límite al 31 de diciembre del periodo fiscal anterior al de la mencionada adquisición. Quiere decir que si estaríamos ahora ante esta situación, estaríamos tomando el 31 de diciembre, que sería los 60 millones, y este sería el límite para la inversión. Pero además de esto, aparece un nuevo blanqueo, que es el blanqueo al llamado incentivo a la inversión y producción argentina. También en este caso, la votación en diputados ha sido muy reñido, porque tuvo 126 votos a favor, 118 negativos y 2 abstenciones. Fíjese que podemos nosotros estar en condiciones de estar ante un triple blanqueo: el blanqueo de la construcción, el blanqueo que va a ser producido para determinados bienes, como vamos a ver seguidamente, y el blanqueo cuyo proyecto se va a presentar
próximamente en el Congreso respecto del acuerdo fiscal con Estados Unidos. Bueno, en este caso, el blanqueo permite la declaración de tenencias de moneda extranjera exclusivamente en el país o en el exterior, no en pesos. El plazo tradicional, los 360 días que se computan desde el 1 de diciembre, y lo importante, que estos fondos declarados deberán afectarse únicamente al giro de divisas para el pago de importaciones para consumo, incluidos los servicios destinados a los procesos productivos, es decir, limitado a este tipo de situaciones. La alícuota, en línea con lo que es el blanqueo de la construcción, tiene tres etapas: el 5%, el 10% y el 20%, medido en los 90 días y subsiguientes. También el artículo 95 tiene otro régimen de regularización tributaria, pero esto es para el Estado. Esto es específicamente para el Estado Nacional, las provincias, Ciudad de Buenos Aires y los municipios, incluidos los organismos públicos. En este caso, existe una condonación de deuda, los recursos de la Seguridad Social vencidos al 31 de octubre del 2022, con lo cual aquí estamos en presencia de la condonación de las deudas, que incluye capital, intereses, multas y demás sanciones, como siempre excluidos de este régimen los aportes a las obras sociales y la RT. Es decir, este es un régimen de regularización muy amplio, porque indudablemente el beneficio es el de la condonación. En materia de impuestos internos, el artículo 96 también tiene una serie de modificaciones. También fíjense en este caso lo discutido que fue en el Congreso. A favor, votos positivos 124 contra 111 negativos y 7 abstenciones. En esta parte destacamos nosotros lo siguiente: los equipos electrónicos cuya alícuota era el 17%, ahora se eleva al 19%. En cambio, los bienes fabricados en el régimen de Tierra del Fuego, la ley 19.640, que tenían una imposición del 6,55%, porque se aplicaba el 38,53 del 17, que era la alícuota general, pasa ahora al 9,50, porque acá también hay una modificación, dado que se aplica el 50% de la alícuota del 19, y por lo tanto entonces estos bienes pasan del 6,55 al 9,50. Pero también aparecen algunos aparatos al 0%, que son los aparatos receptores de radiodifusión, que solo funcionen con fuente de energía exterior, que son los tipos utilizados en los vehículos automóviles. Cuando hablamos de las alícuotas de impuestos internos, siempre lo recordamos, estos son tasas nominales, porque después en la práctica tenemos las efectivas, que son las que en definitiva se deben aplicar. La vigencia de estas modificaciones es para el año próximo, o sea, 1 de enero del año 2023. Acá hacemos justamente una enunciación de cuáles son los equipos electrónicos que habíamos mencionado anteriormente. También tenemos modificaciones en el impuesto al valor agregado, las alícuotas por publicidad en los medios periodísticos. Esto está previsto en el artículo 97. Fíjese cuán lejos está lo que comenzamos diciendo de las limitaciones que tiene respecto de la ley de presupuesto de la administración financiera, la cantidad de modificaciones impositivas que hemos visto. Y aquí entonces, bueno, hay toda una adecuación en función a la facturación de los 12 meses anteriores, en función de las distintas escalas, cuáles son las alícuotas que en definitiva se contemplan. Como novedad, tenemos que los sujetos alcanzados por el Fondo para la Educación y la Promoción Cooperativa, o sea, la ley
23.427 podrán utilizar el crédito fiscal que conforme el saldo de libre disponibilidad para la cancelación de dicha contribución. También estamos hablando acá de hechos imponibles perfeccionados a partir del 1 de enero del 2023. Y respecto de la actualización del monto de facturación del IVA, el propio artículo 98 de la ley de presupuesto dice que los montos de facturación que están previstos en la ley de IVA, en ese primero y segundo párrafo, o sea, la producción editorial y digital, se van a actualizar conforme la variación operada en el límite de ventas totales anuales aplicables para las empresas medianas del tramo 2 correspondiente a servicios de la ley PYME. Antes solamente estaba contemplado el primer párrafo y esto va a regir a partir del año 2024. En el impuesto a las ganancias, una novedad prevista en el artículo 99, la deducción de los gastos de educación, tema que se venía hablando en el Congreso hace un tiempo. Esto está incorporado como un nuevo inciso, que es el J en el artículo 85 de ganancias y que tiene vigencia a partir de este año, o sea, del año 2022. Son las sumas en concepto de servicios con fines educativos y herramientas destinados a esos efectos, pagados por el contribuyente a cargas de familia. Estos son hijos menores de 18 años o hijos incapacitados para el trabajo sin límite de edad. Está referido este concepto a cursos regulares o profesionales de un arte de oficio, hijos mayores de edad y hasta 24 años, y la deducción en ambos casos va a operar hasta el 40% de la ganancia neta imponible, o sea que estaría en los 101.000 pesos ese importe. Otra de las novedades que aparece en la ley de presupuestos es esta deducción especial por viáticos en el transporte terrestre de larga distancia, el artículo 100. También acá, fíjense lo discutido que ha sido esto en el Congreso, porque esto se aprobó por 129 votos positivos contra 120 negativos y 0 abstenciones. Se refiere en la situación actual de la ley del impuesto a las ganancias. Tenemos movilidad, tenemos viáticos y otras compensaciones, el artículo 82, cuarta párrafo, esto está previsto como una ganancia de cuarta categoría. Los fijados por las convenciones colectivas de trabajo se deducen y los no estipulados en dichas convenciones son las liquidadas por el empleador con un límite del 40% de la ganancia no imponible. Esto es lo que hoy existe en el impuesto a las ganancias antes de la modificación. Ahora, con la modificación aprobada, la deducción no puede exceder el importe que resulte de 4 veces la ganancia no imponible, con lo cual se ha ampliado notoriamente esta deducción también a partir del año 2022. Como sabemos, esto provocó en los demás gremios también movimientos que intentaron lograr algo similar, pero lo cierto es que no lo lograron y solamente en estos casos se ha previsto la modificación en el impuesto a las ganancias. Respecto de la obra social, el monotributo, también este tema muy discutido, se aprobó por 126 votos positivos contra 120 negativos. Nosotros lo que tenemos que actualmente, o sea, antes de la modificación, los aportes a la obra social equivalían a 1.775 pesos, cualquiera fuera la categoría, o sea, de la categoría D a la K, en todos los casos se aplicaba la misma. Pero ahora, con esta modificación que rige a partir del 2 de diciembre de este año, vemos que hay importes totalmente distintos según cada una de las categorías, con lo cual esto implica un aumento importante en lo que hace a los aportes de los monotributistas. Y aparece un nuevo tributo, es esta tasa de seguridad de aviación. Acá el punto en lo que hace a la aprobación fue mucho más escueto porque esto
se obtuvo con 123 votos positivos contra 122 negativos, es decir, por un voto se ha definido esta creación de la tasa de aviación que apunta al servicio público de la seguridad en la aviación contra los actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad aeroportuaria. Este es un poco el objeto por lo cual se crea esta tasa, y el importe consiste en el monto fijo que en definitiva va a determinar el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no va a poder superar el 0,25% del sueldo básico del oficial principal de la policía. Actualmente esta tasa estaría en el orden de los 250 pesos, que se va a aplicar tanto a los pasajeros que embarquen en vuelos internacionales, regionales y de cabotaje, o sea, para todos. Los agentes de percepción van a ser las compañías aéreas y quien tienen a su cargo la venta de los billetes aéreos. Esto ya está rigiendo a partir del 1 de diciembre. En el ajuste por inflación, el artículo 118 de la ley de presupuesto termina incorporando un nuevo artículo a la ley de impuesto a las ganancias, que es el artículo 195, a través del cual se establece que los contribuyentes que determinen un ajuste por inflación positivo en dos ejercicios, o sea, en el primero y en el ejercicio iniciado a partir del 1/1 del 22, inclusive tendrán la posibilidad de imputar un tercio de ese periodo fiscal, porque el ajuste por inflación fue positivo, y los 2/3 restantes en partes iguales en los dos periodos fiscales inmediatos siguientes, es decir, podrán imputarlo en definitiva esa ganancia en 3 ejercicios. Pero esta posibilidad, este beneficio fiscal, tiene una aplicación muy restringida porque, tal cual dice la ley, solo se va a aplicar para los sujetos cuya inversión en la compra, en la construcción, en la fabricación, en la elaboración definitiva de bienes de uso, excepto, como siempre, los automóviles, durante cada uno de esos dos periodos fiscales siguientes al cómputo del primer tercio sea igual o superior a 30.000 millones. Es decir, realmente se requiere unos proyectos de inversión realmente muy importantes. Por supuesto que si el contribuyente recurre a esta posibilidad, pero después incumple el requisito respecto de las inversiones, se va a decaer el beneficio. El ajuste por inflación de pérdida no tiene ninguna modificación, o sea que se va a computar el 100% en el periodo fiscal de la determinación. Por eso decíamos que estamos ante una norma que posiblemente va a tener muy poca aplicación práctica. El artículo 121 de la ley de presupuesto contempla otra situación, que son las zonas aduaneras especiales, como una facultad que se le está otorgando al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. Esto es constituir zonas aduaneras especiales según el Código Aduanero, la ley 22415. Y acá tenemos que recordar una distinción entre lo que es la zona aduanera especial, como sería, por ejemplo, el caso de Tierra del Fuego, de la zona franca, que es un espacio más reducido, como es el caso del Puerto Iguazú, libres de impuestos. Esto vigente ya a partir del 1 de diciembre. Y hay modificaciones que se discutieron, que fueron objeto también de discusión, pero que en definitiva no fueron aprobadas. En primer lugar, lo que era el artículo 95, los derechos de exportación, que dicho sea de paso fue retirado en el Congreso, donde aquí, bueno, en función de la ley 27.541 había una delegación de facultades
previstas hacia el Poder Ejecutivo en función del artículo 755 del Código Aduanero, facultades que podían ser ejercidas por el Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre del 2021 y que el proyecto había fijado que tal plazo quedaba prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2023. Esto con una gran discusión fue en definitiva retirado y esto, bueno, genera nuevas controversias respecto de el tema en sí. Y quizás uno de los temas más discutidos fue justamente el tratamiento de los magistrados, los empleados y los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Esto en el artículo 100. Esto no fue retirado, esto fue objeto de votación y tuvo 116 votos positivos contra 134 negativos, ninguna abstención. Como sabemos, esto estaba previsto como una ganancia de cuarta categoría, que iba a tener vigencia a partir del 1 de enero del 2023 y que se iba a aplicar para los magistrados, funcionarios, empleados del Poder Judicial y de las provincias y del Ministerio Público Fiscal, independientemente de la fecha de nombramiento, como hoy tiene previsto nuestra ley del impuesto a las ganancias, por todos los conceptos que integran sus remuneraciones, excepto las deducciones legales. Pero bueno, en definitiva, esto tampoco fue objeto de aprobación, como tampoco el tema que está íntimamente vinculado, las jubilaciones de los magistrados, también en este caso no tuvo el acuerdo suficiente del Congreso de la Nación. Y la otra norma que tampoco resultó aprobado, en este caso retirado, es la distribución especial de las sumas percibidas por el Estado como recaudación por los magistrados, que bueno, como consecuencia de no aprobarse esta forma de recaudación de magistrados, la distribución especial tampoco tuvo aprobación. Y en el caso de la factura de crédito electrónica MIPYME, que estaba previsto en los artículos 115 y 116, fue retirado. Acá se trataba de la factura de crédito electrónica MIPYME, que podría ser negociado mediante herramientas o sistemas informáticos. Se preveía la derogación y todas las operaciones con la factura de crédito MIPYME debía encuadrarse en el artículo 12 de la 27440, o sea, a través de los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, retirado también del proyecto. Y otra norma que también fue retirada y por lo tanto no tiene aprobación es el cómputo de los créditos fiscales por actividades exentas en los servicios de salud que estaban previstos en el artículo 128 respecto de los sujetos que presten servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica. Y acá se permitía el cómputo de un crédito fiscal por operaciones exentas realizadas con obras sociales, incluyendo todo pago directo a título de coseguro. Esto debía regir a partir del 1/1 del 23, pero como decimos, retirado también y por lo tanto no tuvo aprobación. Bueno, de esta manera entonces llegamos a la finalización